Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Entonces la alegría sola. Claro, ¿Qué hay más alegre que la alegría? Nada. Nada. No arcoíris. ¿Un arcoíris? Es una burla. Perdón, estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Tu lavado de imagen. Yo quiero un jingle. El rojo, que es de los radicales, del comunismo. Del socialismo. Perdón. Chile, la alegría ya viene. ¿No hay manera de parar esta payasada? Sería un escándalo. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista nuestro. Están todos con ellos. ¿Ustedes de verdad piensan que los van a dejar salir al aire? Nos van a meter presos, eso es lo que va a pasar. Mi general estaba muy ofendido. Lo han atacado personalmente. No, la elección está completamente controlada. Anoche nos amenazaron a todos. Cuida a tu hijo, weón. Juan, denunciamos a esta weá. Estoy hasta la madre de tu puta denuncia. Esto no es tuyo. Mi alegría, René, es distinta a la tuya. Ten un poquito más de respeto, que hay mucha gente importante involucrada, weón. No seas tan divo. Esto es una lápida. Esto dejó de ser una campañita, Guzmán, pasó a ser materia de Estado.